Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheraton somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan ustedes. Nosotros somos Sheraton y Violeta y como saben, o para los que apenas nos van conociendo en este canal, hablamos de cualquier cosa que nos gusta: películas, literatura, música, series, anime, etc. Sin embargo, comienza octubre y con él nuestro especial de Halloween. En él estaremos compartiendo principalmente películas y algunas series como el día de hoy, dejando de lado momentáneamente la literatura y la música. Esto con el fin de que hagan maratones viendo películas de terror en estos maravillosos meses. De nuestros meses favoritos, ¿no? Así es. Y pues el día de hoy abrimos nuestro especial de Halloween con La Maldición de Hill House. Pero antes de continuar les pedimos que se suscriban a nuestro canal y nos den like para poder continuar creciendo. Suscríbanse, muchos de ustedes nos ven pero no están suscritos. Y hay que suscribirse. Suscríbanse, por favor. La Maldición de Hill House o The Haunting of Hill House es una serie creada y dirigida por Mike Flanagan para Netflix y está basada ligeramente en la novela homónima de Shirley Jackson, perteneciente al año 1959. Fue estrenada el 12 de octubre de 2018. En ella conocemos a la familia Crane. Hugh y Olivia se dedican a rehabilitar casas antiguas para después ponerlas a la venta. Pero esta casa tiene algo diferente, algo particular que se mueve y acecha por las noches en aquellos largos pasillos oscuros. Y ni qué decir de la puerta roja, que es imposible de abrir. Un evento horrido e inesperado sucede. Algo irreversible y trágico que marcará para siempre la vida de los Crane. ¿O era algo que estaba destinado a pasar? ¿Es la casa de Hill House que está haciendo todo esto? ¿O es algo enfermizo y hereditario que corre por las venas de los Crane lo que acabará con esta familia? ¿Te atreverías a descubrir el misterio de Hill House? Bueno, Violeta, ya que escuchamos esto acerca de Hill House, cuéntame tú, ¿qué opinión tienes acerca de esta casa? Bueno, pues primeramente comentar que es una serie que está muy bien cuidada en sus aspectos técnicos, está muy bien escrita también, muy bien actuada. Y ahorita, por ejemplo, pensando sobre todo en uno de los episodios en el que lleva a cabo la velación de uno de los integrantes de esta familia, los Crane, grabado en un plano secuencia, ¿no? Estos planos en los que se filma sin cortes. Prácticamente todo el episodio es un plano secuencia, si bien hay por ahí algunos cortes. La verdad es que desde arranca el episodio hasta ya bien entrado está en plano secuencia, ¿no? Y la verdad está excelentemente bien actuado, excelentemente bien secuenciado, ¿no? Grandes detalles técnicos de la serie. Sí, como quizás 24, ¿no? Que 24 tenía, siendo de acción y demás, pues, utilizar ese tipo de planos, pero realmente no era tan común verlo quizás en una serie de terror. Así es, ¿no? Y está increíblemente bien secuenciado. Incluso hay una parte en la que están ubicados justamente en esta funeraria y pasan de Hill House como tal, y es un salto entre pasado y presente que la verdad lo hicieron de unas maneras espectaculares, ¿no? Entonces creo que era una serie muy bien cuidada en esos aspectos. Fíjate que ahora que estábamos viendo la serie, fue hasta que tú me dijiste de plano secuencia, porque es tan dinámico en este aspecto de que no hay ningún corte, precisamente no te da tiempo, te vas entrelazando con todo lo que va a suceder en ese plano secuencia que no te das cuenta. Ya íbamos platicando y me dijiste, oye, esto es un plano secuencia. Ajá, no han cortado. No, yo estaba bien entrado en toda la charla y en todo el rollo, hasta que me di cuenta, digo, tienes toda la razón. Sí, no han cortado. Sí, que te captura también esa parte. Imagínense, ¿no? Si alguien se equivoca, ni modo, ¿no? Va de nuevo todo desde el inicio, esta situación de grabar sin cortes, ¿no? Así es. Y pues antes de seguir, sí quiero comentarles que vamos a hablar con detalles muy específicos de la trama de esta serie, por lo cual pues habrá los evidentes spoilers. Es un poquito complicado, ¿verdad? Platicar de ella sin develar detalles clave. Sí, es que es muy complicado. Claro, es platicar de series como Hill House, pues sí es muy necesario verla realmente. Así es, por lo cual pues les pedimos que si no han visto esta serie y desean hacerlo, sobre todo para esta temporada de Halloween, que la verdad es perfecta para estas temporadas, pues vayan a verla. Les recordamos que es una serie de Netflix. Regresen cuando ya la hayan visto para que puedan seguir platicando con nosotros acerca de ella.
Yendo un poco con el detalle de la serie en general, creo que está muy bien manejada, ¿no? A mí me encantan estos saltos entre pasado y presente, que por cierto este salto supone un periodo de 20 años, y pues en ellos vamos conociendo a la familia Crane, esta familia que ha adquirido esta mítica casa, ¿no? de Hill House, que lleva ya muchísimos años erigida, aproximadamente 100 años. Básicamente es un museo viviente, ¿no? Es un monumento. Se nos dice en cierto momento por los Dudley, que es esta pareja que se ha hecho cargo de esta casa a lo largo de diferentes momentos, que pues los Hill eran originalmente Poppy y William, ¿no? Y que eran una pareja pues que se conoció en unas circunstancias peculiares, ¿verdad? Bastante peculiares, y que de hecho platicaré mi punto de vista, pero creo que el concepto que nos van a dar proviene mucho de quiénes y dónde se conocieron ellos, ¿eh? Exactamente, se conocieron en un psiquiátrico. Eran personas pues mentalmente dañadas, mentalmente inestables, enfermas, y pues bueno, se conocen en el psiquiátrico, se enamoran y pues llegan a esta casa, ¿no? La casa Hill. Aproximadamente yo creo que los 90s, ¿no? Llegan los Crane, que es una familia pues bastante encantadora, muy típica, una ¿no? familia muy típica. Que bueno, consta de Olivia, que es la madre, que por cierto la interpreta la hermosa Carla Gugino. Que por cierto, me recordaste de quién era Carla Gugino. No me acordaba yo en dónde la había visto. Así es, Carla Gugino. Hasta que me dijiste que salía en Sin City, ¿no? En Sin City, así es, Sil, la psiquiatra de Marv. Qué curioso, ¿no? La psiquiatra. Así es. Y bueno, también conocemos a Hugh, el padre, que está pues más enfocado obviamente a rehabilitar esta casa. Ellos se dedican básicamente a esto, ¿no? Como a comprar casas, rehabilitarlas y después venderlas. Y venderlas, así es, para ellos poder tener su casa de ensueño, ¿no? Que la ha diseñado justamente Olivia, es arquitecta, ¿no? Tienen varios hijos, y que creo que esta amalgama está tan bien hecha y tan bien estructurada que hace que nos enamoremos realmente de los personajes, ¿no? Así es. Quizás unos más que de otros, obviamente puede que hagan un poco más de resonancia con nuestra personalidad, por ejemplo, pero que de cualquier manera creo que es una familia pues como cualquier otra, como bien dices. Los toques de ternura de parte de los niños, ¿no? También que me parecen fantásticas las actuaciones. Sí, fíjate que las actuaciones de los niños son geniales. De los niños Crane son fantásticas. Fíjate, tanto adultos como niños tienen una actuación que creo que es merecedora de mencionar definitivamente, porque en ambos casos hay una capacidad de los niños y de los adultos para realmente parecer que son ellos. Realmente esto se debe mucho a la dirección que se le da, claro. Pero también la actuación de los niños es épica, ¿eh? Sí, totalmente, y creo que también es por eso que nos duele mucho, ¿no? Sí, duele muchísimo. ¿A dónde van a terminar? Así es, duele muchísimo cuando poco a poco vamos como casa va resquebrajando definitivamente a la familia, quiebra, ¿no? Por completo la vida de toda la familia. Hugh y Olivia Crane son los padres de 5 niños. Steven, el niño mayor, quien ahora se dedica a escribir bestsellers de horror. Shirley, la niña bien portada que ahora es dueña de una funeraria junto con su marido Kevin y sus 2 hijos. Theodora, la niña de en medio, ultrasensible, por lo cual utiliza guantes para evitar el contacto con las personas y lo que no podemos ver de ellas. Luke, junto con Eleanor, los mellizos son los más pequeños de la casa. El horror de Hill House le ha hecho convertirse en un adicto a las sustancias en su adultez. Eleanor, o Nell, la melliza de Luke, la niña que tenía una hórrida visión de la mujer del cuello roto. El trauma de haber vivido en Hill House, junto con otras tragedias, la llevan a un callejón sin salida. Usualmente Olivia prende y apaga las luces 2 veces. Es la señal para que los niños dejen de jugar y entren a casa. Esta noche, las luces se prenderán 2 veces. Alguien está llamando a los niños. 20 años después. ¿Es Olivia o algo más quien los llama? Bueno, Violeta, ¿y esta serie qué consiguió en ti? ¿Consiguió causarte miedo, tristeza? ¿Qué te provocó? Pues esta serie la vi por primera vez el primer año de la pandemia, que fue en 2020, poquito antes, ¿no? De que todo esto arrancara, la pandemia. Del COVID. Y así es. Y fíjate que me gustó mucho, sí me pareció una gran serie, ahora que lo volvimos a ver, lo corroboré, creo que es una gran serie, pero fíjate que sigo pensando lo que pensé desde la primera vez que la vi, y es que más que ser una serie de terror o de horror, es una serie de un drama familiar, realmente, con toques de terror.
¿no? Creo que sí, son toques muy claros de horror, tiene muy buenos sustos, incluso con algunos jumpscares muy bien grados y muy bien ubicados, pero que no deja de ser una serie realmente de drama familiar, ¿no? Incluso, por ejemplo, en esta escena que comentábamos al principio, este plano secuencia, es un drama familiar, ¿no? Claro. La familia ahí peleándose en medio de un funeral, ¿no? Entonces, esto por supuesto no la hace menos, creo que es una historia muy muy bien construida y también me parece que es curioso que aborde en sí a la familia Crane. No aborda como tal la historia de los Hill, ¿no? Porque recordemos que en sí el nombre de la serie es The Hill House, ¿no? Claro. Hill House, The Haunting of Hill House. A lo mejor esperaríamos que nos hable un poco más la familia principal que eran los Hill, ¿no? Claro. Pero bueno, en el mismo nombre nos lo dice, ¿no? The Haunting, el pesar, ¿no? Porque haunting a veces lo traducimos como maldición, ¿no? Como casas encantadas y este tipo claro. de cosas. Sin embargo, haunting también te habla de algo que genera una pesadez, un apesadumbramiento, una tristeza que llevas cargando y que te pesa, ¿no? Como que esto es un haunting también. Y justamente pues su nombre nos lo dice, ¿no? Este haunting que dejaron los Hill, pues ahora lo viven los Crane, ¿no? Así es. Es con ellos con quienes conocemos esta casa, pero también vemos cómo sufren ellos, ¿no? Y cómo les dejó unas secuelas terribles el haber vivido en esta casa y por poco tiempo, ¿no? Se ve que no duraron mucho ahí. No. Y esto, bueno, lo vemos desde la situación física en sí de la casa, ¿no? Se esfuerzan mucho en hacer estos planos. Olivia, que es arquitecta, se esfuerza mucho en dilucidar en dónde se encuentra cada habitación de esta casa, ¿no? Llega un momento en el que ella nos dice, y se lo dice a su esposo, esta casa es esquizofrénica, ¿no? O sea, hay veces en que hay habitaciones aquí y luego ya no están, luego están en otro lado, no entiendo la arquitectura de esta casa, ¿no? Claro. También, obviamente, se dedican a limpiarla, porque esta casa es muy vieja y está llena de moho negro. Para mí, fíjate que todos los fragmentos que vemos en esta casa, todo en general, obviamente, en este caso la casa es un elemento vivo, es un elemento que sentimos vivo tal cual. Y fíjate que incluso el mórbidamente vivo, ¿no? Sí, para bien o para mal, va a formar parte de la historia desde el pasado hasta el presente, de todos los personajes que vemos, incluso los que ya murieron, van a ser parte de un todo. Y realmente es lo interesante. Y ahora que mencionas el moho, es muy metafórico ese moho, fíjate, es muy metafórico, pero bueno, ya platicaremos de él más adelante. Así es, porque tú la ves desde un punto de vista más alegórico, ¿no? Llena de metáforas realmente esta casa. Sí, de hecho ahorita me pareció completamente distinto, Ahorita nos vas a platicar un poco acerca de ello. En mi caso, bueno, y hablándoles un poquito de manera pues más superficial lo que vemos como tal en la serie, lo que se nos cuenta, pues es esto, ¿no? Que por más que limpian el moho, no deja de salir, no deja de seguir pudriéndose la casa como tal, ¿no? Se reblandecen las paredes. Sí, las paredes están prácticamente reblandecidas por tanto moho, por tanta humedad. Sí, en la que vemos que hay una tormenta que parece que nada más cayera únicamente en Hill House. Sí. Vemos cómo se reblandecen las paredes y eso también es algo muy metafórico en una estructura, en la estructura de una casa, en la estructura de un ser vivo o en este caso en una familia. Claro, en la mente de sus integrantes. Así es, todos sus integrantes, todo lo que serán sus cimientos, todo lo que son las bases para mantenerse firmes, fuertes, es muy frágil, es muy endeble. Así es, así es totalmente. Y de hecho esto se complementa mucho con algo que le cuenta Olivia a la ama de llaves, a la señora Dudley, que es cuando murió su padre, ¿no? Y que también nos habla a lo mejor de un pasado de esta mujer, de Olivia, que pues ya traía cargando ahí ciertas cuestiones mentales, ¿no? Así es. Pero bueno, en fin, esta es una casa fría, una casa oscura, que también en cierto punto pues dice que esta pareja, Poppy y William, pues eran desquiciados, ¿no? Eran personas enfermas mentalmente, que pues de hecho se conocieron en el psiquiátrico y vivieron en esta casa. Y esta casa pues va jugando con la mente de estos nuevos habitantes de los Crane. Comienza perjudicando ya de manera más directa y más agresiva a Olivia, ¿no? A la madre, quien incluso ya llega un punto en que dice, ¿sabes qué? Voy a tener que salir de aquí al menos unos días. Decide pasar unas noches en casa de su hermana, pero bueno, vemos que ni siquiera logra
tomar el vuelo, ¿no? Ni siquiera logra irse muy lejos. Realmente no es que no logre, no quiere irse. No. Por un lado nos dejan entrever que la casa es la que no deja irse. Así y es. Desde otro punto creo que ella misma no se quiere ir. Así es. Y bueno, también obviamente vamos viendo a los demás, ¿no? En este caso Nell, que yo creo que es la que sufre más en toda la serie, de hecho, no solo cuando es niña, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es esta pequeña melliza, es de los niños chiquitos, los más pequeños, y que es atormentada verdaderamente prácticamente cada noche por aquella aterradora mujer del cuello roto que se le presenta. Y que está ella acostada y la ve arriba, ¿no? Sí, es verdaderamente aterrador. Así es, completamente. Y pues bueno, también los otros niños, ¿no? Que van sintiendo la frialdad de esta casa, en este caso Theo, ¿no? La chica de en medio, que usa los guantes para evitar tener como esta conexión. Tacto, ¿no? Sí, ese tacto con todo. Sí, porque es ultra sensible, ¿no? Y ella puede sentir la frialdad de esta casa y que hay algo que no está nada bien. Sí, ¿no? Y en la misma serie nos dejan entrever que ella, este tipo de personas que les llaman empáticas, que aparentemente pueden percibir cosas que nosotros a primera vista a primer tacto no vamos a ver, incluso sentir el humor de una persona, ciertos aspectos que se dejan en una área. Quizás me iría un poco más al pasado para quienes lo recuerden, pero por ejemplo la serie de Hechiceras. Prima le encantaba, sí, bueno, le encantaba. Recordarán, por ejemplo, quienes hayan visto esta serie, ya me recordarán algún otro personaje, pero bueno, hay una de las hermanas que tiene la capacidad de que tocando un objeto o tocando una persona, uh-huh, tiene visiones ya sea del pasado o el presente o acciones o emociones. Más o menos nos dejan entrever que Tío es de este similar. Tipo, ¿no? Que tiene este tipo de aspecto, aunque yo me voy por otro lado, ¿no? Pero sí, nos lo dejan ahí claro. Así es, y pues también tenemos al mellizo de Nell, que es Luke, y que ve a este hombre del bombín, ¿no? Aterrador, altísimo. No sabemos al principio de quién se trataba. Uh-huh. Aunque ya más adelante después, no sabemos quién es, ¿no? Sí, ya después lo vemos en fotos, ¿no? Justamente con su bombín. Y pues que era nada más y nada menos que William, ¿no? William Hill, flotando con su bastón y su bombín. Esa parte está genial, genial. Esa escena en la que lo vemos cómo va haciéndose alto hasta que queda enorme, como de 3 metros. Es impresionante. Fíjate que esa parte me gustó mucho porque me recordó mis miedos precisamente de cuando yo era niño. Y hay muchos temores que te van dando en la infancia y que ves enormes en su momento. De hecho, te digo, yo me voy mucho más por el lado de las metáforas. Así es. Y ese aspecto es lo que se siente en esta parte. Sí, porque Luke lo sigue viendo, ¿no? Posteriormente sigue viendo esta figura enorme. También vemos Shirley, uh-huh, que bueno, ella es esta niña que se encuentra a los gatitos, ¿no? Son escenas que evité ver. Pero bueno, en fin, todos estos integrantes de la familia, lo interesante de ello es que se tomaron un capítulo para irnos contando la historia de cada uno de ellos, ¿no? Esto también me gusta mucho de serie, que vemos en cada episodio pues dedicado realmente el tiempo a ver cómo fue su infancia en esta casa, uh-huh, cómo se relacionaba con la casa en sí, uh-huh, y ver cómo de adultos pues evolucionaron y fue derivando cada uno de ellos el haber vivido en esta casa, ¿no? Como que las consecuencias. ¿Qué piensas tú de esta serie en general? Si piensas como yo que realmente es un drama familiar ahí medio disfrazado con toques de horror, o si sí te dio miedo. Digo, miedo a mí también me dio, ¿no? Uh-huh, y que también, aunque muchas veces sean alegorías o sean metáforas por ahí en películas, en series, a veces dan incluso más miedo, ¿no? Sí, de hecho es lo que hemos platicado, de cómo la realidad a veces supera completamente la ficción, definitivamente. Así es. Sobre todo cuando se trata de los horrores, ¿no? Cómo se trata de que a veces los peores crímenes los cometemos realidad, los peores crímenes no es lo supernatural, no es lo sobrenatural realmente. Los monstruos. Sino que los verdaderos monstruos pues son de carne y hueso y tienen nombre, ¿no? A mí me gustó mucho la serie, te voy a ser sincero, la disfruté muchísimo. Como tú bien mencionas, es una serie que tiene una gran dirección. Y yo pienso que más bien es una serie metafórica, es una serie que se relaciona más con el suspenso que con el terror. Ajá. Creo que es más bien una serie de suspenso. Es una serie con drama, completamente de drama, muy al estilo de Mike Flanagan. Recordamos, por ejemplo, una serie que también recientemente, mucho antes de ver esta, habíamos visto, que fue la de Midnight Mass.
que yo no te acuerdas tú. La vimos después, ¿no? No recuerdo. Bueno, es que yo vi primero esta y ya después vimos, bueno, vi contigo Midnight Mass. A mí Midnight Mass me encantó también, pero también, al igual que en esta, siento que hay muchas metáforas ocultas. Por ejemplo, en Midnight Mass también una alegoría a lo que es la culpa, metáforas de lo que es las adicciones, la religión también. Por ejemplo. De hecho, uno de los más grandes acercamientos hacia lo que es el fanatismo religioso y las consecuencias que derivan de ello, y cómo esto trae consecuencias a la larga, ¿no? Me se me hace muy estilo de Stephen King, sobre todo Midnight Mass. En esta de Hill House, sobre todo el final me sabe mucho a pasajes de Stephen King, ¿no? Que también recordamos que de hecho Mike Flanagan dirigió, por ejemplo, Doctor Sueño, ¿no? Que es de Stephen King. Claro, y aún así, y también en Doctor Sueño vemos a personajes que están traumatizados y que a la larga llevan de la mano también con elementos supernaturales, que son los que están acompañando la dirección de Mike Flanagan. Entonces, por eso no me extraña mucho que en esta serie, por ejemplo, veamos algo así. Incluso yo vi que sufriste la serie un poco, ¿no? Te veía así como es pesada de ver en el aspecto de que sí sufres, ¿no? Claro, sobre todo cuando tú has vivido dramas familiares o unas series muy adultas en el aspecto de que las personas que han pasado, por ejemplo, por cuestiones familiares o las han visto o incluso conviven con algún aspecto de la familia, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Yo oprimí mucho la pérdida de los mellizos. Esa pérdida a mí me afectó mucho, me hizo acordarme de mi propio hermano. Claro. Y son circunstancias que te van llevando, pero a lo largo de la serie vemos una familia completamente rota. Esa es una de las cosas que claro que te duele, ¿no? Ya hay series que llegas a un punto de tu vida que ya no las ves igual. Recuerdo incluso hay un chiste mal como el de en medio, recordando un poco de humor, en el cual Lois y su hijo mayor están trabajando juntos, y el hijo mayor le dice, oye, ¿cómo soportas trabajar con gente, con tu jefe que es un idiota, la gente que viene son unos imbéciles, y trabajas para que te den apenas para poder comer y subsistir? Y la madre le dice, bienvenido a la vida adulta. Y hay un meme de lo mismo, que pues cuando estás chavito, pues te ríes, ¿no? De lo que están diciendo, y cuando ya eres adulto ya lo ves ya con dices, ay, no mames, es cierto, ¿no? Ese chiste no era un chiste, era la realidad. Claro. Entonces, eso se siente en esta serie. Creo que si a lo mejor no lo ves con estos ojos de dramatismo, perfectamente lo puedes disfrutar como una serie de suspenso, así lo siento yo. Y en el caso de cuando, pues, por ejemplo, has tenido alguna vivencia, definitivamente va a ser un clinch perfecto ahí, tal cual. Ahora, centrándome un poco en mi opinión acerca de por qué creo que todo esto es metafórico, pues nos tendríamos que ir directamente a los que construyeron la casa. Poppy Hill, que pues ya bien mencionaste que se conocieron psiquiátricos, son personas que tienen una enfermedad mental. Así es. Y es curioso, pero creo que ellos son un par de locos construyendo una casa. Lo único que iban a heredar iba a ser esta locura. Creo que es muy metafórico, porque vamos a ver con Olivia, por ejemplo, que es la madre de la familia de los Crane, que ella pues tiene actitudes muy curiosas, esos dolores de cabeza, esos momentos de ira, esos momentos de fastidio, y todo eso que vamos a ver, siento que van a ser como la herencia maldita que viene por parte de Poppy y William, la locura que se va a heredar y que va a pasar de generación tras generación, y esto va a tener consecuencias a la larga, ¿no? Pasa con Olivia, que vemos que ella se extravía temporalmente en su mente, tiene momentos de alucinaciones. Sí, tiene lagunas mentales. ¿no? Sí. Y todo este tipo de detalles, el sabor de una persona con una enfermedad mental, para ser más claros, yo estuve analizando un poquito, y pues lo más cercano, por ejemplo, a eso viene siendo la esquizofrenia paranoide, que en este caso, pues de hecho sí cumple ella con todo ese aspecto, incluso hacer cosas como crear planos, ¿no? Vemos cómo crea este plano infinito, lo que obviamente todo esto viene como metáfora, y la locura cómo va afectando a las familias, ¿no? Fíjate que eso me recuerda a la escena en la que en los planos dibuja infinita cantidad de veces el plano, la silueta del plano de su casa ideal, y que me hace pensar que como que la casa le estaba diciendo, tu casa ideal está aquí adentro, en tu mente enferma, y de aquí nunca vas a salir, ¿no? Como que es tu casa para siempre, como le llamaban ellos. Por lo decían de una manera romántica, bonita, ¿no? Ya la casa que no vamos a vender, la casa que vamos a construir para nosotros, ¿no? Nuestra casa ideal.
y que lo puedan transformar tan rápido en una pesadilla tan horrible, ¿no? Como decir, esta es tu casa ideal y está aquí en todos lados, en todos los rincones de esta casa, pero esta casa simboliza tu mente, ¿no? Es tu mente enferma y aquí te vas a quedar y es tu casa para siempre. Sí, y como tú bien mencionas... ¡Ay, horrorífico! Fíjate que como tú bien mencionas, es muy al estilo de Stephen King. Ajá. Porque quienes hemos tenido la oportunidad de leer a Stephen King, vemos que realmente sus novelas tienen este aspecto, convertir incluso un lugar que te debería proteger o que debería ser tu lugar de protección como tu hogar, se convierte en tu prisión. En tu peor pesadilla. En tu peor pesadilla, ¿no? Es correcto. Otro detalle que, por ejemplo, creo que es muy metafórico y del cual hablamos hace un momento, precisamente fue el moho. Ese moho negro, que de hecho se forma, llega una tormenta y en tu casa, en lugar de que te sientas protegido, los vidrios estallan. La humedad se cuela, ni siquiera saben por dónde se cuela, ¿no? Vemos que la humedad se cuela en este lugar y las paredes se reblandecen, incluso vemos cómo se flexionan. De lo que están hablando ahí es para reparar estos lugares tienen que derrumbarlos y la estructura de Hill House se va a ver alterada. Esto de hecho es lo que nos va a dejar en sí la conducta de lo que tuvieron los Hills, precisamente como es que ellos heredan esta maldición que va a ir carcomiendo la casa poco a poco y a sus habitantes, y es lo mismo con las personas que viven en ella. En este caso, pues por ejemplo los Crane se van a ver absorbidos por este moho negro, por esta enfermedad que se va a heredar y va a reblandecer las paredes de la familia. Es una forma metafórica en la que nosotros lo podemos ver y está muy visible, ¿no? Ni siquiera hay que buscarle tanto, todo está cuando ya los vemos de adultos, y vemos cómo terminaron, ¿no? Y también recordar que el moho negro hace mella en el cerebro, ¿no? Claro, de hecho, fíjate que es comprobado. Eso que acabas de mencionar es lo que me gusta mucho, porque la dirección y la escritura nos permite un juego perfecto que se vea para ambos lados. Así es. O sea, yo lo veo desde un punto de vista metafórico. Alguien puede decir, bueno, esto es clínico, y otros pues pueden decir, es que el moho negro es como el simbolismo es la oscuridad de la casa, es la maldición de la casa. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la película La Maldición, como también hay partes que están como húmedas, y vemos como también se forma una especie de moho que representa la misma maldición que está en la misma casa, ¿no? Entonces, esa es la parte que está muy padre, cómo juega perfectamente con la dinámica de distintos puntos, ¿no? Así es. Que, por ejemplo, Steven, él es una persona que, con el tipo de trauma que tiene, él escribe estos libros en los que él no cree, libros en los que él nada más escribe historias, que nos recuerda, por ejemplo, al de la 1408, ¿no? Sí, en este caso lo que escribe son las historias de sus propios hermanos, ¿no? De cuando eran niños y veían pues a esta mujer con el cuello roto o al hombre del bombín o tío que sentía estas cosas, etcétera, y él las plasma en libros y pues se ha hecho millonario, ¿no? Con estos bestsellers. Así es, y te digo que nos recuerda al de la 1408, pero la diferencia es que, por ejemplo, él por estos mismos traumas, y él, a diferencia de sus hermanos, él dice no haber visto ni sentido nada. Lo único que alcanzó a ver fue una situación con su madre. Sí. Esto a él le provoca una negación. Él vive en una negación absoluta. Por eso estos libros son la única forma en la que él puede expresar algo que no es real y que para él no es real. Claro. O por ejemplo, vemos a Shirley, es obsesiva, le gusta controlar mucho todo lo que hace para evitar que algo se salga de control. Digo, la escena que tú te saltaste quizás de los gatitos dejaría claro el porqué, pero en este caso vemos cómo trata de salvar a unos gatitos que encontraron, y estos gatitos pues todos fallecen, todos mueren. El último pues muere de una forma que es un poco traumatizante para ella, y por más que ella hizo lo que pudo para poder salvar a estos pequeños, pues no lo logró. A la hora de enterrarlos, creo que ahí es a donde crece el trauma. Hay un gatito que entierra, que era el que le quedaba. Es tremenda esa escena, es muy fuerte, prefiero no platicarla. Véanla porque está bastante buena. Y esto le genera un trauma, un shock que realmente ella dice, no, todo lo tengo que tener bajo control. Al final de cuentas, la muerte es algo que nadie podemos controlar, Así ¿no? es. Eso escapa definitivamente. Y algo muy de curioso, nuestro control. La forma en la que muere este último gatito es muy hórrida, es muy fea, y por eso ella se dedica pues a maquillar, por ejemplo, ahora a los difuntos, prepararlos. En este caso incluso vemos como no parece ser tan fuerte que ella tenga que maquillar a su hermana, enterrarla, ¿no? O sea, esa parte, por ejemplo, de tomar a tu familiar y tú decir, yo me encargo de embalsamarla. Obviamente vas a sacar sus órganos, le vas a sacar el cerebro, le vas a meter los químicos, intestinos, lo vas a maquillar, y dependiendo de cómo haya quedado esta persona, ¿no? Así es. Entonces, esa parte suena mucho con esto y con lo sucedido con su pasado. Entonces, que la maldición de lo que sucedió en Hill House es la maldición de cómo es que ellos viven sus traumas propios, ¿no? Esa escena a mí me pega mucho, está maquillando
y se regresa el tiempo a cuando la maquilló para su boda, ¿no? Sí. Dices, híjole, qué fuerte que le está maquillando de nuevo, ahora para su muerte. Sí, ¿no? sí, está terrible. Muy fuerte. Y yo, por ejemplo, desde el punto de vista quizás supernatural, es empática, ella puede tocar las cosas y le afectan, porque también le afectan las emociones o lo que ella dice percibir y ver, y que generalmente suelen ser cosas muy pesadas, muy traumantes. Ay, sí. Y vemos que esto es desde la infancia, ¿no? En la misma casa siente la frialdad, siente la pesadez de todo. El detalle es cuando su mamá misma dice, yo también soy muy sensible. Y tu abuela lo era. Ahí también ya nos habla de una herencia. Así de una herencia que viene algo clínico, pero ellas pues no se enfocan en eso. Se enfocan más bien en otro tipo de percepciones. Nadie quiere pensar que está enfermo. Si uno lo analiza hasta de depresión, nadie quiere pensar que tiene una enfermedad como la depresión. Y en este caso, pues ella podría haber estado enferma. Quiere tener un contacto directo con las personas, ¿no? Y esto le provoca una especie de miedo a la intimidad. Tiene un apego evitativo muy fuerte. Continuando con eso sería Luke Crane, que bueno, pues es uno de los personajes que a mí más me duele realmente. El de Luke. Él cae en una adicción, pues vemos que él tiene una depresión por separación, a la separación que tiene con su hermana. Para empezar, la forma en la que confronta todos los traumas del pasado es por medio de las drogas. Lo aleja de la realidad, está distante de la realidad, está distante de lo que sucedió. En su infancia no pudo comprender qué sucedió con su madre, no pudo comprender cómo es que ella falleció, no pudo comprender cómo es que su familia se separó. Claro. Y esto a la larga le provocó este tipo pues es una enfermedad tal cual. Claro, una adicción, la adicción, ¿no? Así es. Y esa adicción pues lo llevó a ser una persona que tiene alucinaciones, en este caso el famoso hombre del bombín. Vamos a verlo enorme cuando era pequeño. Ahora que él es adulto, a pesar de que sigue siendo alto, ya no es tan alto como antes. ¿Sabías que en nuestro país, México, hay un gran número de yacimientos de obsidiana? En la época prehispánica, este elemento era muy apreciado por la élite. ¿Sabías que su composición química no se altera con el paso del tiempo? A nosotros nos encanta. Aquí te mostramos una gargantilla hecha a mano. El metal es tumbaga y justamente la piedra principal es una obsidiana negra. Aunque en México contamos con más de 40 tipos diferentes de obsidianas. Aquí te hemos mostrado sobre todo doradas, plateadas, negras, lágrimas de apache, nevadas, telaraña, etc. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Continuamos con el programa. Creo que es un personaje que duele mucho realmente, ¿no? En el caso de las personas con adicciones es muy complejo, no se puede tener una opinión tan dura, ¿no? En este caso, pues con él vemos que todo esto viene de un pasado que está completamente roto. Claro. Obviamente lo vamos a ver conforme vaya pasando la serie, sobre todo ya en los últimos episodios, de cómo es que esta familia se terminó de romper. Nell, por ejemplo, es un personaje que, híjoles, igual que su hermano, duele mucho porque también es una persona, pues era la niña tierna, la niña linda del grupo. Vamos a ver que ella pues tiene depresión y un trastorno de estrés postraumático. Esto probablemente debido a su alucinación. Yo pienso que son alucinaciones provocadas por algún tipo de epilepsia, le llaman que se te sube el muerto, parálisis del sueño. Uh-huh. Y sabemos perfectamente que todas las personas que tienen parálisis del sueño tienen alucinaciones. Claro. En este caso ella siempre ve a una mujer con el cuello roto, ¿no? Sí. Que pues más tarde sabríamos quién es esta mujer del cuello roto, que te deja con una cosa que está tremenda, esa parte. Horrible. Esa parte está tremenda. Pero bueno, yo pienso que es un tipo de trauma que le queda, porque de niña precisamente no es llevada al médico. Ninguno de los niños es llevado al médico, obviamente todos lo tratan en un aspecto familiar. Nunca son llevados ni con un psiquiatra, ni con un psicólogo, mucho menos con un doctor X, ¿no? Sino que simplemente la gente dice, no, estás teniendo una pesadilla, tranquila. Sí, que era algo que se daba mucho en los 90s, ¿no? Sí, claro, yo creo que décadas antes, pues todavía más. Nosotros todavía nos tocó eso, ¿no? Que no se le daba tanta importancia a ciertos padecimientos, sobre todo si estos eran mentales. Uh-huh. Era mucho más no, tú échale ganas, no te asustes, mira, no pasa nada. Piensa en otra cosa y ya, ¿no? Ha sido un gran avance en la sociedad el hecho de que se le da ahora más importancia, ¿no? Sí, claro, a las enfermedades y a los padecimientos mentales, aunque bueno, igual falta mucho porque pues es muy caro, ¿no? Tratarte una enfermedad mental o un trastorno mental. Por eso es carísimo, pero bueno, ya son otros temas. No, pero por eso termina la gente haciéndole caso a los TikToks y todo ese rollo, ¿no? También. Que se vienen yendo por otros lados.
Pero pues sí, en este caso pues yo siento que ella crece con este trauma y cuando vemos cómo arrestan a su padre, también esto le genera pues una sensación muy compleja. Vemos incluso cómo muere su esposo por un aneurisma, que esta escena es terrible, es tremenda esta escena. Y bueno, pues para mí lo que viene siendo la parte más importante, digo no la más importante, pero sí la más clara, es esta Olivia. Tiene una predisposición genética a la locura, como ya lo habíamos platicado. Esta enfermedad o esto que yo pienso que es una enfermedad va incrementándose, quizás por el estrés de estar en una casa como Hill House, incluso pensando que al estar en contacto con este moho negro, quizás algo que estaba en su cerebro se gatilló y en ese momento una enfermedad que a lo mejor hasta cierto momento había mantenido controlada, se desata, ¿no? También otro detalle que yo encontré, que digo no concuerdo completamente, pero encontré por ahí, estoy buscando información, realmente los que sean médicos sabrán. Unos decían que ella cumple con una especie de aspecto de la bipolaridad, sobre todo porque dicen que son los primeros síntomas de una bipolaridad mal manejada. Ella tiene sonambulismo. Vemos como incluso está acostada encima de uno de su esposo con el cuchillo, ¿no? Y ella no recuerda cómo lo hizo, o tiene momentos en los que está caminando en la casa y no sabe ni cómo. Y leía yo precisamente que algunos casos de tipo de enfermedad se dan estos síntomas, disparados por el estrés o por la ansiedad. Obviamente habían pasado las tormentas, habían pasado los miedos, el estrés de cuidar a tanto niño, la soledad quizás de estar en un lugar muy alejado de lo que ella conocía, etcétera. Claro. ¿No? Y por último, que viene siendo pues alguien que tiene un problema muy grande, que creo que viene siendo la represión emocional. Él reprime todo lo que sabe, él reprime todo lo que ve. Él a sus hijos nunca les contó qué es lo que sucedió con Olivia realmente cuando falleció, nunca les platica realmente. Yo creo que en su afán de protegerlos también, ¿no? En este afán de protegerlo también evita la realidad. Lo único que hace es incentivar. Creo que el que se lo dice Steven, el mayor, nos incentivaste con tus ideas de la casa embrujada y la casa con fantasmas y esto, cuando en realidad la realidad es que qué sucedió con mamá, ¿no? Nunca nos lo dijiste y siempre lo ocultaste. Así ¿no? es, y por proteger a su familia lo único que logró fue perpetuar un trauma. Pero también se puede manejar desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista eso, como metafísico. Creo que está muy padre, porque esa parte, la forma en la que está escrita y dirigida, nos permite manejarlo desde cualquier lado. Yo me quedo más con las metáforas, definitivamente. La casa misma, a pesar de ser un ente, creo que representa más bien traumas que se van heredando. Precisamente por eso es una casa vieja, es una casa que va a heredar los problemas de quienes la crearon originalmente, que eran personas inestables mentalmente, y con una mujer que es inestable mentalmente como Olivia y que está en la sangre, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en los demás, ¿no? Y esto incluso me recuerda a esta película de Hereditary, por ejemplo, que también se ha tomado con ese tono, ¿no? De horror, pero en realidad es una persona con una enfermedad mental, y todo lo que vemos que ella está no viendo, es sobrenatural. no es sobrenatural. Esto viene de una persona que tiene un tipo de esquizofrenia grave, y su hijo también la tiene. Y que su nombre te lo dice, ¿no? Así Hereditario desde la abuela. Así es, entonces muy bien escritas, muy bien dirigidas, y te permite disfrutarlo a muchos niveles. Yo creo que para, por ejemplo, personas que estudian psicología, si hay algún psicólogo viéndonos por ahí, pues que nos diga, ¿no? ¿Qué opinión tienen acerca de lo que les estoy mencionando? Pero sí, yo me voy más por las metáforas, Violeta. Y créanme que es una serie que, a pesar, independientemente de las metáforas o del drama que vemos en ella, la verdad, la serie, 10 de 10, definitivamente. Pues bueno, ya que hiciste todo este análisis, ¿no? De todos los personajes de la serie, me gustaría que nos platicaras cuál sería tu personaje favorito, cuál es ese personaje que más te atrapó. Pues los mellizos pueden ser unos de ellos, definitivamente. Yo definitivamente me conecto mucho con ellos, y quizás un poco con el padre. Uno no puede evitar querer proteger a los demás, y la riega en el proceso, ¿no? Creo que en el proceso de querer proteger a las personas, lamentablemente pues muchas veces nos equivocamos y a veces hacemos cosas peores. ¿Y tú cuál es el personaje con el que más te enlazas, o cuál te gusta más? Justamente creo que me quedo con la historia de los mellizos. Probablemente me inclino un poco más hacia Nell, porque la verdad creo que sí le ha tocado sufrir prácticamente durante toda su vida, ¿no? Incluso recuerdo un momento en la serie en la que, si mal no recuerdo, es Tío quien le dice ser Nell apesta, ¿no? Claro. Le comenta a sus hermanos, es que ser Nell apesta, ¿no? Claro. Y pues es esta niña muy dulce, creo que solo quería pasar las tardes jugando a tomar el té con sus muñecas, ¿no? Una niña muy
muy niña en este sentido, muy, a lo mejor un poquito, soñadora. Ajá, y a lo mejor también un poquito estereotípico, pero de esto, ¿no? Muy, muy tierna, y que vive las noches pues atormentada por esta visión tan hórrida de una mujer que ni siquiera puede terminar de gritar, ¿no? Y que tiene el cuello roto y que la ve arriba de ella, ¿no? Creo que es algo verdaderamente aterrador. Este giro, este arco de Nell completo me fascina, en el que al final pues terminamos viendo quién era realmente esta mujer, ¿no? Como bien comentabas, esta herencia de enfermedad mental finalmente fue lo que la llevó a de hecho convertirse en eso que más la aterraba, ¿no? En ser ella finalmente la mujer del cuello roto. Siempre fue ella, ¿no? Esta mujer que no podía gritar justamente porque tenía cosida la boca, ¿no? Una vez que hubo muerto y que pues la prepararon para su propio velatorio, pues se les cose la boca a los muertos, justamente para evitarnos a los vivos a lo mejor estos inconvenientes, ¿no? De la muerte, que son pues bueno, que el cuerpo expulsa gases, que el cuerpo puede llegar a gritar justo por estos gases acumulados que finalmente están saliendo y que a lo mejor hacen vibrar las cuerdas vocales, que se muevan las manos de manera inesperada, todos estos detalles mórbidos que trae la muerte finalmente consigo, ¿no? Los vivos pues enmascaramos con maquillaje, con alambres y con estas cosas para a lo mejor no pensar tanto en esto, ¿no? En este aspecto tan mórbido que finalmente resulta en la muerte, ¿no? Y que también en la casa lo vemos, ¿no? Estas capas de pintura, estas capas de empapelado que igual enmascaran todo el moho, que de hecho William se autoemparedó, ¿no? También en esta casa, toda la locura, siempre tendemos a ponerle tierra de por medio, por así decirlo, ¿no? Sus parálisis de sueño, todos estos detalles que desafortunadamente tiene ella, que la verdad me parece pues una vida llena de dolor, una vida llena de sufrimiento, con estos detalles también muy bonitos, muy románticos y muy mágicos, ¿no? Que a lo mejor tuvo al encontrarse con el polisomnógrafo Vance, ¿no? Arthur Vance, que se enamoran prácticamente a primera vista, ¿no? Se me hace una historia muy bonita de amor, pero pues que también lo pierde de una manera bien trágica. Este personaje yo creo que sí, definitivamente me encanta, es mi favorita. Y que sí, también su gemelo, su mellizo Luke, me gusta mucho su historia, pero yo creo que si tuviera que elegir sí me quedo con Nell. Y pues en fin, creo que es una serie con muy pocos huecos argumentales, ¿no? La cual a lo mejor sí me hubiera gustado, sin embargo, que nos hubieran contado un poquito más de la historia de los Hills. Creo que eso sí me lo quedaron a deber. Y otro de los arcos que también me encantan fue el de la habitación de la Puerta Roja, ¿no? Este misterio que yo creo que desde que empieza la serie queremos saber qué hay detrás de esta habitación. Y bueno, resulta que no es nada, no hay nada más que una habitación repleta de moho negro, completamente en el abandono, llena de toda la viciosidad de la casa, de toda la maldad. La casa supo muy bien, hablando de lo sobrenatural de la serie, esta casa supo muy bien cómo disfrazarse, como también otra vez estas máscaras, ¿no? Enmascararse. Y bueno, se disfrazaba de lo que fuera, ¿no? De cuarto de juegos, de cuarto de lectura, de la casita del árbol de Luke, ¿no? Incluso, o este espacio donde bailaba Theo, etcétera, para que cada uno de estos integrantes de la familia entrara ahí y pasara este tiempo consumiéndose ahí, ¿no? Como bien lo menciona el fantasma de Nell, este lugar era el estómago de la casa, digiriendo poco a poco a cada una de sus víctimas. Siento yo como estas plantas carnívoras que atraen a sus víctimas con savia dulce y para irlas digiriendo poco a poco vivas, ¿no? Incluso sin que se dieran cuenta. En el aspecto metafórico creo que concuerdo contigo, ¿no? Encontramos la depresión finalmente en el carácter melancólico de Nell, la adicción en su mellizo Luke, el apego evitativo de Theodora, ¿no? O estos aspectos de episodios de migrañas y lagunas mentales y confusión que presenta pues la madre Olivia. Creo que eran todas estas enfermedades mentales
que padecía cada uno de ellos. Ya para terminar, me gustaría preguntarte si alguna vez has conocido un lugar como este. Obvio no tan infame como la casa Hill, pero sí un tanto siniestras, estas casas frías, estas casas que dices algo anda raro aquí. ¿Has conocido alguna vez una de estos Pues conocer lugares? directamente no. Caminando, por ejemplo, pues hemos visto algunas casas que sí por fuera se ven muy Raras. tétricas, muy siniestras. Mientras yo iba caminando, vi un teátrico que ya está abandonado. Okay. Que por cierto se hizo muy popular en internet hace no mucho. Uh-huh. Porque grabaron unos youtubers, se metieron a grabar y ¿De exploración adentro, urbana? Sí, se metieron a este lugar y dentro vieron una familia que iba pasando, ¿no? Y entonces digo, o sea, pues creo hola, que buenas sí vi el noches, video. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este detalle, ¿no? Lo más siniestro que yo he visto por aquí, realmente allá en Ciudad de México, pues no, nunca tuve, digo, siempre la casa de mala fama, ya sabes, Sí. los dealers Sí, y sí demás. lo hay. Pero así que tú digas, híjoles, en este no, realmente no. Ok. ¿Alguna vez has conocido algún lugar así o recuerdas algún lugar así? Sí, fíjate que yo sí, una casa en la que vivió una hermana de mamá, y que la casa o sea, tú entrabas y estaba helada siempre, o sea, realmente siempre estaba helada. Era una casa grande, tenía 2 pisos y 3 recámaras. Las recámaras eran muy grandes, también en la parte de arriba uno salía a un pequeño balcón que tenía como jardineras, era un balcón también bastante amplio. Y la verdad a mí me daba mucho miedo quedarme sola en alguna de las recámaras. Era muy oscura también, o sea, aunque afuera hacía mucho sol, por dentro la casa siempre estaba muy siniestra, ¿sabes? Muy oscura y me daba mucho miedo. Esa casa, yo siento que había algo raro ahí, francamente. Okay. Creo que no era algo muy positivo que hubiera ahí. Okay. Y muchas veces nos quedamos a dormir, ¿eh? Entonces, no era una casa que a mí me gustara particularmente. Okay. Pero bueno, platíquenos ustedes en los comentarios si han conocido casas así raras, que el ambiente se siente un poco siniestro. Nos encantaría leer sus comentarios. Y pues ya por último, el final, ¿qué te pareció? Híjoles, el final está muy padre hasta cierto punto porque incluso me recuerda un poco el final que tienes en El Espinazo del Diablo, por ejemplo. Uy, ya no me acuerdo, la he no, visto hace años. Pero bueno, por ejemplo, me trae un poco de recuerdos del Espinazo del Diablo, aunque yo estaba leyendo que de hecho el final de Hill House, la serie, es mucho más luminoso. Ok. Porque aparentemente la obra original ¿La novela? no era así, en la obra original era mucho más oscuro. Yo quiero leerla. Ya lo investigaremos a detalle, sí. Quizás en los shorts que luego les traigo, pues ahí claro. lo estaré compartiendo, pero sí estaba leyendo que precisamente fue muy criticado, de hecho no gustó tanto el final, a mí me gustó mucho, pero sí era un final tan positivo, tan luminiscente que sí. A muchos no les gustó. A muchos no les gustó, a mí francamente me gustó bastante, creo que después de tanta sí. depresión, y era justo que tuvieran un poco de paz en esa un poco familia, ¿no? de redención. También uno tiene que descansar, oye, no, o sea, también uno tiene que descansar, yo voy a que me asusten y ahí te terminas deprimiendo. Sí, claro, sí, definitivamente. Fíjate que yo opino como tú, a mí también me gustó el final, me pareció muy como de Stephen King. Ajá. Muy de ese estilo, ese saborcito como de todos unidos contra la maldad, por así decirlo. Me recordó, por ejemplo, a Los Perdedores de It. Un final, como bien dices, luminiscente, pero que aún así yo creo que finalmente pues perdieron a Nell, ¿no? Y perdieron a Olivia. Entonces, bueno, la familia de todos modos fue mermada, pero los que pudieron salir de esta casa que finalmente lo siguió llamando 20 años después de todo esto, pues pudieron salir de ello. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que por favor se suscriban al canal, que le den like y que compartan. Todas las personas que tienen algún canal en YouTube les piden lo mismo, pues aquí igual hacemos lo mismo para no perdernos de todo esto, ¿no? Pues también que nos comenten qué opinan acerca de esta serie, si han conocido algún lugar así, piensan acerca de lo que nosotros pensamos, acerca de si es algo metafórico, si es algo más hacia esotérico, o si han tenido la oportunidad de leer la obra, ¿no? Sí, también, claro, yo quiero leer el libro, lo estaré buscando, ya les estaremos platicando, ¿verdad? Bueno. Agregar que voy un poquito más por Bly Manor, que yo creo que la estaremos revisitando y a lo mejor trayendo al canal. Y que pues bueno... También de Mike Flanagan, ¿verdad? Sí, también es de Mike Flanagan y que ya les trajimos La Caída de la Casa Usher. Que vayan a verla. Ese aspecto de lo que yo les decía acerca de la escritura de Mike Flanagan, así muy al estilo.
muy al estilo, aunque esa es un poquito más irónica, ¿no? Más con estos toques incluso humorísticos. Sí, tiene su sarcasmo. Tiene su sarcasmo, así es, muy diferente a lo que fue pues en sí la obra de Edgar Allan Poe. Me gusta mucho Edgar Allan Poe, ¿no? Pero bueno, vayan a ver nuestro comentario, ya hicimos episodio de esa serie, se los voy a dejar en caja de descripción. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Así abrimos nuestro especial de Halloween de octubre. Nos vemos a la próxima. Los amamos. Saludos. Bye.